Vamos a proceder con unos ejercicios que me gustan a mí bastante, que son esos ejercicios de, bueno, dime quién es esta persona, cómo la y dónde la encuadrarías tú. Y pues dije que la oportunidad de la candidatura, entonces para hacernos la vida más fácil, he fundamentalmente escogido una suerte de nombres que están un poco cercanos ahí. Entonces, les dije que íbamos a interactuar, pero claro, no están obligados. Quien quiera lanzarse, lo que tiene que decirme es alguna cara que reconozca de las que están ahí y aventurarse a clasificarla. ¿Alguien se anima? Yo quiero. Está Listo. interesante. Bueno, Sebastián Núñez, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Un mucho gusto. gusto. Coméntanos, Sebastián, ¿a quién reconoces y dónde lo encasillas? A ver, Uribe, derecha, Cepeda, izquierda, eh, Paloma, Vicky, derecha, Santos. No sé, Santos es una figura muy rara, derecha. Oviedo, derecha, Clara López, creo que es que hace mucho tiempo no la veo. Ella tampoco sabría decirlo. Gaitán, izquierda. No estoy seguro si el primero es Samper y Samper recientemente, un poco izquierda. Hasta ahí reconozco yo. Bueno, muy bien. De los que acaban de mencionar, ¿están de acuerdo los demás con la categorización que hace el compañero? ¿O tienen algún disenso en alguno de los nombres relacionados? De ¿No? pronto Samper, no sé si sería tanto izquierda. Bueno, ¿por qué? La pregunta que procede. No, pues digamos, sobre todo por el gobierno que él mantuvo, digamos, como que sí, el plan de gobierno, él tenía el título bueno, no recuerdo exactamente el título, pero mencionaba algo relacionado con lo social y tal, y El como salto que por social. eso Se es el llamaba salto el social. plan, el salto social. Y por eso, digamos, como que algo se lo relacionó como medio alternativo, pero realmente pues hubo eh, muchos problemas, digamos, durante su administración y pues no creo que sea un gobierno que realmente hubiera tenido como intereses en lo social y que realmente hubiera tenido un acercamiento, digamos, como a la izquierda. Eh, y ya, y pues digamos, hoy tiene unos acercamientos raros al gobierno un poco y a sectores que uno diría que son progresistas, pero sigo considerando que no hace parte, digamos, como de la izquierda. Ok. Esteban nos empieza a agregar a esta conversación otra suerte de conceptos. El primero nos habla de alternativa, nos habla de lo social y nos pone un rótulo muy fuerte, dice progresista. ¿Mm? En este momento no voy a entrar a definir ninguna de esas categorías y tampoco voy a entrar a definir si tienen o no que ver con lo que estamos dialogando. Por ahora, solo quiero que hagamos el ejercicio sensorial de lo primero que viene a nosotros para categorizar a algunas personas. Veo que no hay entonces otro disenso aparte de Samper. Samper es la única figura como que causa revuelo, ¿no? El resto pues parece estar de acuerdo en cómo los rotularon. Este es un mapita viejito y este mapita dice lo siguiente sobre nuestra región. Les pregunto, ¿están de acuerdo con ese mapa? ¿Sí? ¿Lo compran? ¿Todo el mundo compra lo que dice el mapa? La foto del mapa, hagan de cuenta que es mitad de 2024. Entonces piensen un poco quiénes si gobernaban los países que ahí salen para 2024. Este es un mapa que está pensado solo para lo ejecutivo. Jimmy Dan. Pues yo te diría que de pronto lo que es eh,
Venezuela pues no sería muy fácilmente calificable, porque por más de que tengas un espectro de izquierda, las políticas como tal de izquierda que se supone que se atribuyen, no las ejecutó tal vez este gobierno actual, sino luego ejecutó el gobierno de Chávez. Y esto, entonces pues no vendría muy de la mano. Para mi gusto, pues no, yo creo que sería difícil esto clasificar en alguna parte. Y pues ahí Ecuador no está, pero para mi gusto Ecuador sería de centro. Ah, bien, Ecuador no está. ¿Y qué otro país te genera ruido como un disenso, pues, según lo que dice este mapa? ¿No? ¿Ninguno más? Venezuela De lo pronto, sacarías de de pronto El Salvador, El Salvador. Muy bien. porque Bukele es más, hacia un espectro más autoritario, aunque las medidas tal vez sociales sean de izquierda, las medidas de respecto a control político y a control la autoridad de la ejecución de la fuerza es muy de derecha. Mm. Bueno, de esta segunda versión, ¿qué empieza a salir? Empieza a salir que intuitivamente, en forma empírica, ustedes segmentan ámbitos. Ustedes dicen que se puede ser de una o de otra cosa según el ámbito en el que hablamos. En lo social se es de algo, en lo político de algo y en lo económico, aunque no lo mencionaron explícito, habría que alguien decir que se puede ser de algo, ¿no? Eso es lo que parecen estar diciendo ustedes. Que entonces, según el ámbito, uno varía. Empíricamente están contestando ustedes de esa manera. Hasta el momento no hemos dado ni una sola definición. Y yo no les he preguntado a ustedes una sola definición. Tampoco, ¿no? Algunas fuentes para el contexto colombiano, por las cuales decir que este sigue siendo en cierta forma un tema de constante revisión. A nivel global, después miraremos otras. Pero solo específico para Colombia, que son las figuras que han salido, les dejo estas tres referencias. Del actual vicecanciller, izquierda, la izquierda, el centro y la derecha en Colombia. Año 2023. León Valencia, la izquierda, el poder en Colombia. Derecha e izquierda en Colombia de 1920 a 1936. Uno más acotado. Esa es una enciclopedia de varios autores, editada por quien ahí sale. Bueno, antes de seguir, voy a hacerles una recomendación extra. Ocurre, como veíamos en esas fuentes colombianas, que para Colombia esta discusión empezó a tomar cierta relevancia y cierto vigor en el año 2022. Pues en el año 2022 pasó algo supuestamente sui generis en la historia política del país. Y ese supuestamente, ya más adelante le voy a llevar un poco más de contenido. Lo que ocurrió en el 2022 fue que a Colombia llegaba finalmente, titulaban todos los medios, el primer gobierno de la izquierda en más de 200 años de historia, ¿no? Esa era la hipérbole con la que nos recibieron en ese año. Y de ahí empezaron a aparecer un poco textos como los que empezamos a mostrar, ¿no? O sea, y pues se reencaucharon otro tipo de literaturas que decían, bueno, porque es que en Colombia no había llegado, o sí hubo o no. A modo de acceso, de difusión, no es un texto académico, por ese mismo año yo escribí una pequeña columna en la cual reniego de esa narrativa. Entonces se la dejo, después se puede pasar el enlace. El enlace está acá, pues no se ve, no. ¿Se ve el nombre de la conferencia? No. ¿Del texto? Sí, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, ese es un textico mío que pues ya con la logística se les puede hacer llegar. Le hago de recomendación. Yo ahí lo que planteo es que esa narrativa no debería ser tan así. Y eso es un poco de lo que va
esta sesión de por qué más bien no es correcto hablar de que a Colombia le hubieran llegado apenas hasta el 2022 esa idea del primer gobierno de izquierda y más profundamente mirar qué en efecto entendemos por esas categorías. El título para hoy está dicho como tres modelos analíticos y en efecto vamos a presentar tres modelos analíticos. El primero de ellos, curiosamente, estimadas, estimados, ustedes lo empezaron ciertamente a llevar a cabo. Lo tienen incrustado en su psique y no saben de dónde viene quizás, porque es la forma predominante en la que leemos ese espectro, esa diada. Pero para seguir ahondando en eso y para ver qué tan víctimas son ustedes de lo que Antonio Gramsci llamaba el sentido común, veamos esta siguiente imagen. Revista Credencial, año 2001. Portada. ¿Saben quién es él? Peñalosa. El titular es Enrique Peñalosa, la izquierda del nuevo milenio. ¿Asocian ustedes a Enrique Peñalosa con la izquierda? No, no. Para nada, ¿cierto? Pero para esta revista, en el año 2001, sí, Peñalosa era a la izquierda, en el año 2001. Un plano de hace 2 añitos. Digo, sí, hace 2 añitos. La foto es de Salud Hernández, una española radicada en nuestro país, columnista en varios medios, en uno muy especial recientemente. El caso de esta cita es de una columna en un medio llamado Semana. Dice Salud Hernández, refiriéndose al gobierno que todavía está en España, es decir, al gobierno del señor Pedro Sánchez, de un partido que se llama PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Ok, dice, España votó por un débil gobierno Frankenstein de extrema derecha. El, bueno, para quien no lo sepa, el sistema español es un sistema parlamentario. Hay figura presidencial, sí, pero el poder está bifurcado. Hay la presidencia que se elige en lo que es su parlamento, el Congreso, es la jefatura de gobierno, porque la jefatura de Estado la sigue ejerciendo la monarquía. ¿Vale? En ese momento, en ese tipo de sistemas políticos predomina la realización de coaliciones para gobernar. En el caso de señor Pepe Sánchez, llamémoslo así por ahora, aunque eso suena muy colombiano por otro sujeto, eh, pues su coalición fue con Unidas Podemos, con Izquierda Unida, y pues es básicamente el espectro legislativo conocido de la izquierda en ese país. Pero ¿será esa categoría que la que valdría aplicarle ese gobierno? ¿Extrema izquierda? ¿Les suena? A lo que vamos a ir caminando es que la manera en la que tendemos a definir izquierda y derecha, como ustedes estaban anotando, se refiere a asociar conductas, valores en uno u otro lado en forma contextual, según un ámbito, pero jamás definiendo en una forma ideal qué es cada cosa. Y esto obedece a la primera gran familia de
formas analíticas en las que esto se expresa. Esa forma analítica deviene de una disciplina que yo aprecio mucho y que está muy inserta en nuestra vida, y esa disciplina es la economía. El modelo que vamos a empezar a hablar, que es el modelo principal, es el modelo por el cual, por lo general, esta diada se nos presenta al público. E intuitivamente es la que a veces recurrimos. Raro se me hizo que en esa primera expresión dejaran ustedes los términos en un poco más cerrados y no apelaran a lo que suele aparecer, una suerte de modulaciones que van de extremos a centros. Esta familia de modelos se suelen llamar modelos de brújula política y tienen su origen en un economista llamado Graham Nolan. El modelo de Nolan, ¿qué busca aplicar? Busca aplicar en un plano cartesiano dos variables para poder definir cuál es el encuadre de la oferta política. El modelo de Nolan encuadrará entonces en ese plano generalmente dos variables. Una variable de índole que llamarán política y una variable de índole económica. Y según lo que empieza a marcar y cómo podemos ir hallando equilibrios, puntos de intersección, definimos la ubicación en el espectro de una u otra oferta política. En este modelo se parte de que la política es un juego de mercado en el cual los partidos, candidatos, se ofrecen a los votantes que somos sus consumidores, sus compradores. Una racionalidad económica muy simple, pero que también, si esta es la forma más usada para entender el proyecto político, los proyectos políticos, también obedece a que está estructurado en las formas más tradicionales del pensamiento económico. Las racionalidades económicas más sencillas. Siguiendo con ese esquema, voy a proceder a presentarles unos conceptos y quiero que se atrevan a encuadrar esos conceptos ahora, según su percepción. Estos 11 conceptos están acompañados además de una imagen. La imagen en sí mismo tiene dos conceptos. A esos últimos y al símbolo de la imagen iremos al final. Por ahora arranquemos. Cuando ustedes escuchan o leen la palabra capitalismo, ¿la asocian con la izquierda o con la derecha? Con la derecha, La derecha. Mm. Socialismo, ¿lo asocian con la izquierda o con la derecha? con la izquierda, Sindicatos, izquierda, empresas, derecha, pobreza, izquierda, ah, machismo, derecha, feminismo, izquierda, política social, también izquierda, proteccionismo, Depende. depende. ¿Quién dijo depende? ¿John? Yo. Vamos ahondando en eso. ¿Por qué depende? Porque depende, por ejemplo, si yo estoy usando el proteccionismo para proteger mi industria local y por ende el empleo de mi población, para mantener los precios más justos y una igualdad de las oportunidades, o puede ser de derecha para fortalecer solamente las empresas nacionales, sin la necesidad de preocuparse por la gente. Sería para reforzar Mm, la identidad económica del país. O sea, por eso depende. Depende con el enfoque que lo queramos hacer. mm.
Interesante. O sea que no es una cosa que esté en uno u otro lo que es de esa perspectiva, ¿no? Pero le adjudicas un valor y es la función de qué? De finalidad. Lo es como un medio para un fin. Sí, veo el proteccionismo más como una herramienta. Mm. Y pasa lo mismo, te pregunto, con la palabra que sigue, con el libre comercio. No, el libre comercio sí lo asocio, entendiéndolo como libertarios, ¿no? O sea, como Ah, entendiéndolo tipo como mercado Javier Milei, el libre comercio Como deja de lado el liberalismo. acompañamiento estatal en los mercados y deja que la supuesta mano invisible actúe. mm, Para mí lo que crea son problemas de desigualdad muy grandes y poca oportunidad del acceso al capital y la movilidad social. mm. Para mí es muy distinto, porque el libre comercio para mí sí es un modelo político, pero el proteccionismo es una herramienta. Por ejemplo, Javier Milei es socio hoy actual del presidente de los Estados Unidos, pero el presidente de los Estados Unidos es proteccionista. Sí, 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 sí. Pero, y ambos están en tu haber en el espectro de la derecha. Exacto. Ah, bueno. Pero El siento último yo que término, ok, populismo. Las dos, derecha Las e dos. izquierda. Mm. Este es un concepto muy fregado. De hecho, podría yo tener una sola conferencia con ustedes sobre el término populismo. Acabo, de hecho, de enviar un artículo a una revista sobre ese término y su relación con la demagogia y la consolidación democrática. 4 casos de estudio para este platanal. Cuando salga, pues también lo compartiré y será más fácil. Pero en forma sencilla eh, es más fácil sí clasificarlo en ambos, aunque hay una tendencia a adjudicárselo más a un bando que a otro. ¿A cuál? Tiende a usarse en términos generalmente peyorativos y se le tiende a adjudicar más a las izquierdas que a las derechas. Pero, en efecto, sí puede ser aplicable a ambas, porque el populismo no es una ideología en sí misma. El populismo es un estilo, una táctica política. Una táctica política que lo que hace en el discurso es generar una dicotomía, buenos, malos, aludiendo a que lo bueno es un pueblo bueno que está negado en su realización por una élite o un antipueblo que es lo malo. Y eso es volatilísimo en el espectro político. O sea, uno puede invocar un pueblo bueno aludiendo a que lo que unifica al pueblo es la raza, la etnia, la religión y los malos son los extranjeros. O uno puede decir que el pueblo bueno son los nadios, la gente de las manos callosas, como dijo el actual presidente. ¿Mm? Entonces sí, podría uno decir que está en ambos lados. Bueno, el ejercicio que acabamos de hacer de asociación de conceptos con uno u otro es un poco como empieza a operar este modelo de brújula política. Este es un modelo que se basa única y exclusivamente en percepciones, no en definiciones. No definimos absolutamente nada en este modelo. Es más, cuando los conceptos se les agrega algo para intentar definirlos, se hace en la idea de agregar esas percepciones. Pasemos al lenguaje más económico. Se vuelve a agregar preferencias. Porque esa es la racionalidad que tiene detrás este modelo. La, la distinción la hacemos como una función de preferencias. De preferencias que podemos juntar, empaquetar y después vender. Esta perspectiva tiene una condición de existencia. Esa condición de existencia se llama competencia. Esta, esta versión solo es aplicable para modelos políticos donde hay competencia entre
organizaciones. Llámense partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos, pero tienen que competir. Si no hay competencia, este modelo no es aplicable. ¿Sí? Y la imagen, analicemos un poco esa imagen. Esta imagen tiene dos conceptos también, libertad e igualdad. Siguiendo el esquema de asociar, ¿con qué asocian ustedes cada concepto? Libertad. Como derecha y igualdad izquierda más, creo. Ah, bueno. En la foto, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en la foto? Bueno, en la imagen. Pues se dan la mano, pero tienen una bomba atrás. Como que Sí, se parecen ser amigos, pero en realidad se quieren destruir. el uno al otro, sí. ¿Puede ser esto un símil de qué? Pues de la realidad puede ser de la izquierda y derecha, como a veces algo lo tildan de izquierda o algo lo tildan de derecha, dependiendo de la conveniencia, de la ay, no sé cómo se dice. Bueno, sí, Conveniencia. como de eso, del momento político que, digamos, lo de Peñalosa. Ujú. Sí, Mambi pienso. 1707. Pues yo creo que ahí cada quien se viste a su propia conveniencia, ¿no? Y ahí nos muestra la imagen que cada uno es una bomba de tiempo, cada discurso es una bomba de tiempo. O sea, no hay discurso perfecto, yo diría. Mm. Otra vez, Mambi. Tienes la mano levantada todavía. Ah, ¿no? Bueno. Son básicamente iguales, ¿no? Los dos muñecos que están en la foto. Tienen muy pequeños Sí. detalles de diferencia. El de la igualdad tiene una sonrisa más grande y está vestido de negro. El de la libertad, su sonrisa no muestra los dientes y está vestido de blanco. Pequeños matices, pero tienen la misma forma corporal. Ese va a ser un símbolo al que vamos a recurrir en otros modelos analíticos. Porque las críticas que va a tener esta forma de enunciar la diada van a ser, por un lado, que no hay definiciones, sino percepciones. Y al permitirse percepciones, ocurren cosas como la que un poco les pasa a ustedes que ustedes dicen, no, pero es que yo tengo dudas de que esta persona pueda ser clasificada de esta manera. Porque empiezan a jugar los conceptos que asociamos a una u otra cosa. La canasta de bienes que hay que agregar. Les decía que estos modelos se expresan primero en unas modulaciones. Es al tenor de esta serie de modelos que existe la idea de que la izquierda y la derecha van en un péndulo que es de extremos a extremos, con posibilidades de que existan centros, con posibilidades de que exista algo, ¿no? Unas distintas combinaciones. Y en el plano cartesiano, que como suele esperar, interactuamos una variable política y una variable económica. Por lo general, la variable económica tiende a ser o la relación con respecto a la idea etérea de mercado y la variable política suele ser presentada como la relación con respecto a la democracia como forma de gobierno o se suele expresar como el que se proyecta aquí. La variable económica es la variable de su relación con respecto a la idea de la propiedad privada y la variable política tiende a ser la relación con qué tanto debe o no estar presente el Estado en la vida social. Otra forma en la que se tiende a expresar, siguiendo ese esquema, es ahí sí empezar a sacar palabritas. Entonces, cuando se intentan definir bajo este esquema
Las canastas, según donde ubicamos, aparecen palabras que quizás alguna vez hayamos escuchado. Aquí quiero que cambien esto de izquierda libertaria por izquierda democrática. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término izquierda democrática? ¿No? El término Sebastián. Pues digamos, eso sería lo que hace, o bueno, lo que se presenta como Mamdani, que él dice que es un socialista democrático. Mm, mm, el actual alcalde de Nueva York. Pues candidato a. Bueno, sí, Candy. Bueno, yo estoy hablando que iba a ganar. Bueno, mentiras. Eh, va por ahí, claro. En general, el concepto se invoca para decir que hay una relación favorable a la democracia. Eso es todo. En el contexto colombiano, el término se usaba sobre todo para hacer la distinción con las guerrillas. ¿Mm? Pero bueno, entonces te hago otra pregunta. Cuando dices que, bueno, has escuchado que alguien lo enuncia, ¿te atreves a darle una definición? ¿A qué significará eso, izquierda democrática? Nah, tampoco, tampoco. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término extrema derecha? Sí, Sí, está como de medio de moda, ¿no? sí. Así como extrema izquierda. Como extrema izquierda, muy bien. ¿Y qué será cada cosa? La extrema derecha no se puede decir que es el fascista. Hmm, Oh, interesante. no, creo que no. Bien. ¿Alguien ha escuchado el término ultraderecha? ¿No es lo mismo? Tú dices es lo mismo que extrema derecha. Sí, porque al final sigue siendo como algo exagerado que lo lleva al extremo, ¿no? O Mm, bueno, no entiendo. bien, bien. ¿Alguien ha escuchado el término nueva izquierda? De forma peyorativa, pero sí. En forma peyorativa, Esteban, por favor, abóndeme eso. Eh, es que, por ejemplo, en la universidad lo usamos, se usa bastante para el tema de las asambleas, ¿sí? Yo uso mucho un ejemplo en concreto que pasó el año pasado en el NU y fue el tema de las libertades y las palabras que se podían llegar a utilizar para estarnos de acuerdo, ¿sí? Entonces, el espacio se rompió de una manera absurda, o sea, ni siquiera pudimos empezar por el simple hecho de los regionalismos, de que creíamos que Bogotá debía tener menos poder o no. Y ahí empezó la crítica y un debate en Twitter muy grande de decir, la nueva izquierda es tan ridícula que no puede ponerse de acuerdo y se pelean por cosas como un todes, todas o todos. Y esa es la mayor crítica que le he escuchado. Siempre escucho ese término para referirse a la nueva izquierda. Como la nueva izquierda no es seria, sino es un montón de payasos que no saben ponerse de acuerdo por cosas tan simples como una palabra. Wow. Eso me da lugar a la otra palabra que voy a preguntar si han escuchado en su vida. Woke o wokeismo. Ah, sí, progre. Ah. ¿Es sinónimo de ese término que ahorita se nos presentó como peyorativo? Uy, creo que sí, pero no sé, la verdad. Bueno. ¿Alguien ha escuchado el término paleoconservador? Conservador. No, nunca jamás. Ok. Neoconservador. Bueno, yo me imagino que es como llevar el conservadurismo a lo extremo. Tipo, todo lo neo es como llevar a lo extremo, ¿no? Como neoliberalismo, Porque neopopulismo. la palabra neo, ¿qué significa? No, no sé. Nuevo. Neo es Ah, nuevo. ok, ok, no sabía.
Sí. Bueno, sí, bueno, sí, tiene sentido, porque es como reformar ya lo que existía. Bien. Bueno, de nuevo, no hemos dado absolutamente ni una sola definición, pero ustedes tienen en su haber una cantidad de conceptos que asocian a este espectro. Y ustedes manejan este espectro y se atreven a clasificar gente en él. Y sí, dicen, no, esto está aquí. Y casi orientan en ocasiones su voto pensando en lo que creen que es ese espectro. Esta forma analítica, por eso es la más usada, porque es la menos exigente. Es la menos exigente en términos de rigor metodológico. Es la menos exigente en términos de claridad conceptual. Pero es también la más débil porque obedece única y exclusivamente a las percepciones que podamos tener en un día, en una foto. No nos da definiciones. La segunda forma en la que se suele hacer la distinción entre izquierda y derecha, esta es otra expresión de lo mismo, ya intentando agregarle conceptos, son las familias que vamos a llamar de orientación sociológica. Si el anterior bloque de formas de hacer esta distinción tiene su origen en la economía, esta va a tener pues su origen en la sociología, en efecto. ¿Y en qué parte de la sociología? Una rama que llamamos sociología política. Desde la sociología política, la distinción izquierda-derecha obedece a un criterio de representatividad de grupos y de identidades individuales y colectivas. Es aquí donde aparece el típico yo siempre he sido, yo soy, yo tengo una identidad en razón al grupo en el que he estado. Entonces, la mayoría de los partidos socialdemócratas del mundo anglosajón se llaman partidos laboristas y no partidos socialdemócratas o socialistas. La explicación de ello es que en gran parte esos partidos primero fueron sindicatos. Entonces, la asociación grupal es que esos partidos, al representarse a los sindicatos, tenían una idea de que era la labor común que compartían, por la cual iban a generar una identidad colectiva que llamarían y rotularían como Partido Laborista, que lo ubicarían entonces como parte de la izquierda significaba ser laborista, la izquierda significaba haber estado en un sindicato, la izquierda significaba estar con alguna forma con el mundo del trabajo. En cambio, la derecha podría significar estar por otro lado. Otros entonces dirán, siguiendo esa idea de los grupos de representación, la izquierda va a estar relacionada con las clases medias, con los sectores estudiantiles, y las derechas van a jugar en dos extremos, en las muy altas y en las muy, muy bajas. Y no, aquí no es para hablar de esa consigna un poco mezquina que a veces escucha uno que, ay, eso de obrero de derechas, tonto seguro, o pobre de derechas, ¿por qué? Con gran contradicción hasta biológica, incluso dijo, ah, no, Allende decía es que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. La idea sociológica apela a identificarse según lo que yo me identifique, los valores que creo que son o las relaciones que he tenido, defino el espectro. Este segundo bloque se va después a expresar sobre la base de contradicciones concretas. Y en la sociología política, Lipset y Rockan lo que van a decir es, hay que plantear una suerte de dicotomías y según esas dicotomías organizamos el espectro político. ¿Cuáles van a ser las cosas? Entonces, tradición versus modernidad. La madre de todas las dicotomías. La modernidad la vamos a asociar a la izquierda.
y la tradición a la derecha. Aquí ya empiezan a haber una suerte de ejercicios de llenar de alguna categoría definitoria al espectro. Pero no termina igual siendo suficiente y termina rompiéndose por su propio cambio de, bueno, hay los ámbitos, hay gente que parece, o sea, si fuera por esto, entonces todas las personas de tal o X colectivo deberían votar de la misma manera. Y no, hay muchas personas LGBTQ y más que son de derecha. Y pues para la muestra Oviedo. O bueno, no, seguramente alguien dirá, no, Oviedo lo que es un tecnócrata, es una persona que la política la hace desde la evidencia. Entonces eso no importa, ¿no? Y estaría bien también que dijera eso. O sea que en este molde igual seguimos sin definiciones. Pero sigue, pero hay otra, hay una cosa que se comparte con el anterior. Este tipo de categorías se usan exclusivamente pensando en que la división izquierda y derecha es una división aplicable a modelos políticos competitivos, sí, pero más aún, a modelos políticos democráticos. En modelos políticos no democráticos, la distinción izquierda y derecha no va a tener mucho sentido. Pero ¿cómo así? En los modelos autoritarios, porque pueden haber dictaduras, pueden haber democracias autoritarias y igual hay partidos que hacen la oposición y pueden ser catalogados como de izquierdas o de derechas según el caso del gobierno. En efecto, pero es que la distinción en estos moldes está pensada todavía en la idea de la competencia en democracia. En el anterior, la racionalidad que impera es qué bienes asocio a cada cosa. Acá es qué identidades asocio, qué grupos. Pero sigue estando pensado en competencia electoral. Sigue estando pensado en que la forma en la que usamos este esquema es para organizarnos en un proceso de ese estilo, no tanto en el ejercicio gobierno-oposición. Aunque después se va a poder hacer. Y entonces desde esa dinámica, algunos dirán, pues, según como haya resultado, cambia. Y otros van a decir, pero ahí de nuevo, si estamos en democracia, aplica. Porque si no estamos en democracia, básicamente las identidades no es que dejen de existir, sino que en ocasiones se pueden prohibir, ¿no? Los procesos autoritarios tienden a prohibir el espectro contrario, dirán algunos, o tienden a prohibir en general algunas expresiones políticas. Llegamos así a la última familia analítica para entender la diada. Y esa es la familia de los enfoques histórico-políticos. Y desde esta perspectiva, primer deslinde con las anteriores. No es correcto hablar en singular. No podemos hablar de izquierda versus derecha. Tenemos que hablar de izquierdas y de derechas. Segundo asunto, aquí sí van a emerger definiciones. Representaciones de esta familia son textos por el estilo clásico de el italiano Norberto Bobbio, izquierda y derecha. Son textos como el texto clásico también de Eric Hobsbawm, Una historia de la izquierda. Recientemente, el texto de Susan Newman, Izquierda no es woke. En habla hispana también podría uno mencionar el texto de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, el mito de la derecha. Es también parte de esta familia, pues esta sería como la última referencia grande, el manual de Angelo Panebianco sobre izquierdas y derechas. ¿Mm? Y bueno, también ya la estructura de los partidos de Maurice Duverger.
Son todos esos partes de esa misma familia. Y en esta familia, entonces lo que va a aparecer es, primero decía, hay que hablar en plural. Pero se habla en plural para referirse a que lo que ha existido son generaciones, distintas progresiones, formas. Cada una de ellas con un nacimiento en un contexto histórico particular, en ocasiones fenecimiento también. O sea, hay algunas de las enunciaciones de las que vamos a hablar que ya sencillamente no existen. Otras persisten, aunque en forma altamente marginal. Desde esta enunciación, el punto de quiebre también va a ser decir esto. Compartiendo con las anteriores, sí, la democracia va a ser importante. La distinción izquierda y derecha es una distinción que importa mientras hablemos, estamos hablando de democracias. Pero más que hablar de democracias, esta es una distinción que tiene su anclaje en la modernidad y en el proyecto civilizatorio que inaugura la modernidad. ¿Y este proyecto civilizatorio qué lo va a componer? Estado de índole moderna. ¿Qué es un Estado moderno? Un Estado moderno es una organización legitimada por la ley, arrogado con el monopolio de la fuerza, la coerción, y dirá Douglas North, el cobro de impuestos también, no solo la noción beberiana, que es la que estoy enunciando un poco. Estado moderno, aparte de eso, ¿qué otra cosa es? Estado moderno es un estado secular. El otro molde que tiene que ver con eso que es la modernidad es que cuando hablamos de izquierda y derecha en el plano económico, hablamos a una distinción que opera en los marcos del capitalismo, no por fuera de él. Que en razón a eso, vamos a ver que hay proyectos que tienen posiciones anticapitalistas, poscapitalistas, capitalistas también, por supuesto, pero es en el marco del capitalismo. Desde la perspectiva histórico-política, la distinción solo tiene importancia en cuanto a hace parte de la modernidad, con las características de la modernidad. Y así vamos a empezar a darle algún tipo de formulaciones generales para después desglosar en tipos, en generaciones. Al tenor de Norberto Bobbio, por ejemplo, la distinción se va a hacer así. Los proyectos que vamos a definir como de izquierdas lo van a hacer siempre y cuando tengan una relación de libertad entendida en términos positivos e igualdad con prioridad en términos formales. Susan Newman dirá, los proyectos que vamos a dialogar que sean de izquierdas, lo serán siempre y cuando sean con un universalistas. Y aquí entonces aparece otro concepto, la universalidad. En el plano entonces histórico-político, hacemos estas ideas generales para empezar a modular sobre qué punto después. Como esto es una perspectiva política, vamos a decir que el punto de partida para definir una u otra cosa va a ser la relación con el Estado. ¿Qué modelo de Estado se tiene? ¿Qué modelo de sociedad se tiene? ¿Y qué modelación económica también se tiene? Y así vamos a ver que en el plano también histórico-político hay una respuesta también típica de, uno dice, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, desde esta perspectiva sí tiene respuesta a esa pregunta. Y desde esta perspectiva la respuesta a la pregunta es primero la izquierda y después la derecha. ¿Por qué? Porque las izquierdas son ratio universalistas y por tanto son generativas.
son activas. Constantemente están actuando, siendo activas en su lugar de influencia, generando un mundo. Y es ante lo que generan las izquierdas que reaccionan las derechas. Las derechas se definen en relación a la izquierda. Son reactivas a esta. Entonces, en el marco de la modernidad, el punto generalmente de génesis de la distinción es un hecho político de la modernidad. Y ese hecho es la Revolución Francesa. La discusión cuál era? La discusión era qué hacer con la cabeza del rey, dejársela en el cuello o cortársela. Que más profundamente era el tipo de Estado. ¿Un Estado monárquico o un Estado republicano? En razón a esa diferencia surge la distinción. El proyecto racio universalista de quienes se sentaron a la izquierda era un proyecto de república, Estado unitario, versus quienes se sentaron a la izquierda, que era un proyecto de conservar ciertos estamentos. Y ahí entonces se agrega a la definición tipo general. Las izquierdas son proyectos racio universalistas con una noción de reordenamiento en los estamentos sociales y las derechas, por oposición, son conservacionistas de los estamentos sociales. Pueden ser universales, sí, en tanto que buscarán ser aplicadas en todas partes del mundo, pero es un universalismo con orden. Es un universalismo con jerarquías. El universalismo de la izquierda en primera medida no se plantea con un orden, sino que tiene una categoría racional, que es lo que genera esa universalidad. En esta génesis de la izquierda, esa categoría se llamaba república. Después esa categoría se llamó ciudadanía. Después esa categoría se llamó individuo. Después esa categoría se va a llamar clase social. Entonces, siguiendo esta idea, nos vamos a encontrar que si hay que hablar de la izquierda primero, nos vamos a enfrentar a la otra cosa con la izquierda. Cuando la hablamos en plural, las izquierdas no son un campo armonioso, sino que las generaciones, las distintas modulaciones, han estado en conflicto constante, incluso a muerte. Mencionemos algunos casos típicos y después de esto un poco, si les parece, podemos hacer una breve pausa. Muy corta, pero una breve pausa. Porque además ya llevamos casi 1 hora y 10 hablando y pues creo que valdría la pena. Ese conflicto, ¿cómo se ve con ejemplos? Piensen ustedes en grandes magnicidios. Por ejemplo, León Trotsky. No hay casi duda de que su asesinato fue ordenado por Joseph Stalin. En principio ambos eran comunistas, pero ambos iban a segmentar el comunismo. La persecución a la llamada Banda de los Cuatro, oficiada por Deng Xiaoping. Eso es China. El fusilamiento de Rosa Luxemburgo en el gobierno socialdemócrata alemán. Más gracioso, quien lo ejercía había sido alumno de ella. O sea, bueno, no, gracioso no, más bien eso es un trauma profesoral. ¿Yo por qué estoy diciendo eso? Porque me llega a pasar eso y muero. Pues también literalmente. Eh, la Guerra Civil Española, enfrentamiento entre las brigadas internacionales
La rebelión en la granja, muy bien. Buena referencia. Eh, y la CNT o las organizaciones en general anarquistas. Pero entonces, ¿por qué cada tanto aparece una idea de que, es que la izquierda debe estar unida? Porque si la izquierda no se une, vamos a perder, suben los fachos, viene la extrema. Allá va la siguiente parte. La llamada unidad de las izquierdas no es sencilla y cuando ocurre es siempre coyuntural. Es por algún caso particular. Y va a ser hoy la norma principal por el estado actual de las izquierdas y de lo que significa al tenor de la perspectiva histórico-política el término izquierda. Dicho esto, pues lo que hay que decir es que si uno toma el estado como punto de referencia, va después a dividir a las izquierdas en dos grandes familias. Según la literatura que empleen, lo van a encontrar con distinto nombre. Lo van a encontrar como izquierda tradicional o izquierda vieja versus nueva izquierda. Lo van a encontrar de esa manera en algunas enunciaciones. En otras lo van a encontrar como izquierdas definidas versus izquierdas indefinidas. En otras lo van a escuchar como izquierdas tradicionales versus izquierdas posmodernas. O izquierdas modernas versus izquierdas posmodernas también. En esencia, todas van a expresar con muy leves matices lo mismo, ¿sí? Y todo hace parte de esta perspectiva. ¿Cómo opera el análisis de esta perspectiva? Damos una definición general, la que acabamos de dar. Encuadramos en un momento histórico y vamos avanzando por bloques, por contextos históricos, generaciones. Y vamos a decir que está vivo y que no está vivo y que es de diferente. Entonces, en el marco de las de izquierdas, vamos a tomar, como esto es una perspectiva política, de punto de partida al Estado. Y en ese marco de esas grandes familias, los nombres que les dije, definidas versus indefinidas, si el punto de partida es el Estado, vamos a decir que vamos a llamar izquierdas definidas o izquierdas viejas todas aquellas que de alguna u otra manera tienen una idea clara sobre el Estado, sobre qué hacer con el Estado, para qué el Estado, cómo gestionar el Estado. Tienen una definición de Estado. Que el Estado debe ser acabado, que el Estado debe ser usado hasta cierto punto para extinguirlo. Y aquí va a aparecer otra serie de cosas más adelante, y es que incluso esta definición es un modelo analítico, porque hay generaciones que vamos a empezar a ver que van a preferir que no se les use esta apelación. Van a preferir no ser rotuladas dentro de la diada izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque la diada izquierda y derecha es parte de la modernidad. La diada izquierda y derecha es parte de la democracia. La diada izquierda y derecha es parte del capitalismo. Por eso hay algunas enunciaciones aquí presentes, en términos analíticos, las podemos vincular a esta tradición, pero quizás en su autodenominación, en sus fines, rechacen ser categorizados en esta diada. Bueno, bueno, yo prometí un break. ¿Les parece 10 minutos o no? ¿O sigo? Lo que ustedes digan.
Entonces, 10 minutos, yo lo voy a aprovechar es para alimentar a mis criaturas y ya. Listo. Bueno, retomemos entonces. Entonces, la definición la da el Estado. ¿Qué hacer con el Estado? Vamos a encontrar proyectos que tienen una visión clara de Estado. El Estado debe hacer esto, el Estado debe llamarse tanto, el Estado debe servir para esto o aquello. ¿Vale? La génesis de la diferencia y la primera generación, pues, de izquierda es la izquierda revolucionaria por definición. Sí, la izquierda nace con una revolución. Y el término antónimo de revolución es reacción. Así que la primera formulación de las derechas es una derecha reaccionaria. Y cuando en el lenguaje apelamos a decir que algo es reaccionario, lo hacemos en últimas para decir que se opone a algo que va hacia adelante. Porque las revoluciones lo que son es movimientos hacia adelante. Y aquí va a aparecer otra cosa que va a ser unificadora. Todas las generaciones, todos los proyectos de izquierdas son proyectos que cargan consigo una noción de progreso, una noción de ir hacia adelante. Y de ahí es que va a derivar que se les rotule como algo que ustedes muy al principio decían, como progresistas. Sin embargo, la apelación progresista va a aparecer también con una modulación histórica particular. En el caso de esta primera de generación, la izquierda jacobina, ¿cuál es su modelo de Estado? ¿Y esta existe hoy o no? Rapidez, no, no existe hoy. Salvo un portal, una revista muy interesante por ahí que le pusieron Jacobin por pura nostalgia y ahí publica gran parte de la surdería global. Pero como tal, como proyecto político, ya no existe el jacobinismo o izquierda revolucionaria. ¿Cuál es el proyecto del jacobinismo? Estado unitario y republicano. Estado unitario y republicano sobre la base de ¿qué es una república? ¿República en sí mismo es democracia? No, aunque guarde relación. La relación va a estar en que por república entendemos un gobierno dado por esa misma población. La oposición fundante de esta izquierda es la teoría del origen divino del poder. O sea que esta izquierda nace sobre la idea de una de las génesis de la modernidad, la separación trono y altar. La discusión en la Revolución Francesa ya no era no es Luis XVI, no, es la estructura de la monarquía. Porque incluso sobre Luis XVI decían que era buen tipo. Luis XVI fue llamado en algún momento un déspota ilustrado y al tenor de Luis XVI avanzaron cosas también. La medicina, por ejemplo, eso es un dato curioso. Mucho de la medicina avanzó porque Luis XVI tenía hemorroides y probaron muchos médicos para hacerle una operación de en una fístula anal y bueno, en fin. La segunda generación, y aquí hay que decir algo, y esto se vuelve complejo, porque varias de estas generaciones en pantalla estoy proyectando 7, pero casi que se pueden volver casi unas 15, porque varias de ellas también tienen un proceso de evolución. Y esto empieza con la primera de ellas, que llamaremos la izquierda liberal. Cuando uno escucha la palabra liberal hoy, no parece asociarlo en varios círculos con las izquierdas. Pero el liberalismo, ¿por qué van a ser a la izquierda? El liberalismo es el proyecto racio universalista por definición. Porque la categoría racional que el liberalismo busca hacer planetaria y universal es el individuo. El individuo no tiene raza, no tiene sexo. El individuo es el individuo. El individuo solamente opera para maximizar su beneficio. En plano del proyecto político, el liberalismo supone un Estado con poder desconcentrado. Filosóficamente, el liberalismo no es más que ponerle límites al poder político. Ahora, el liberalismo empieza a segmentarse y a cambiar según otros ámbitos de aplicación. Y aquí viene una de las cosas que más rompe la cabeza cuando se menciona.
El liberalismo trae consigo la punta definitiva de finiquitud, de eso que se llamaba el ancien régime, el viejo régimen. El viejo régimen, que es lo que había antes a la modernidad, pues es la monarquía, pero en lo económico, el feudalismo. Y lo que trae el liberalismo para asesinar al feudalismo, pues es el capitalismo. Así que sí, desde la perspectiva histórico-política, podemos decir sin ningún temor, el capitalismo es de izquierdas. El capitalismo es revolucionario por definición. El capitalismo requiere constantemente transformar los estamentos sociales. El capitalismo todo lo logra convertir en algo nuevo. Y aquí los liberales se van a partir, porque van a haber unos que van a decir, oye, pero el proyecto de libertades que yo tengo en mi cabeza pensado, con esta agencia económica que sí nos ha hecho más ricos, nos ha hecho más prósperos, parece no materializarse con todas las garantías económicas que estoy diciendo. Y es donde la idea de económica liberal, laissez-passer, laissez-faire, se va a modular y surge una idea de un tipo de socioliberalismo. Y la palabra progresista cobra tenor. Pero también va a cobrar tenor porque ya para este momento van a aparecer otras ideas en la plano histórico. Ubíquense ustedes ya la revolución industrial y el capitalismo trae consigo un actor social nuevo, la clase obrera. Y al existir la clase obrera, pues la clase obrera trae consigo la idea de, oh, nosotros producimos estas maravillosas cosas, pero no nos beneficiamos de ellas. Y empiezan a emerger otra suerte de enunciados con respecto al Estado. El liberalismo de primera generación no es democrático. No crean eso. La democracia y el liberalismo se encuentran es después. Al principio, la idea de democracia defendida por los liberales es, pues, voto masculino, docto y censitario. Con esas características, ¿qué le pasaba a la clase obrera de ese momento? Pues la clase obrera, mucha de ella, hay que decirlo, feminizada. Dos, sin propiedades, por definición, y sin escolaridad. O sea que estaban excluidas del sistema político. Y al estar excluidas de esa manera del sistema político, pues su noción de Estado, ¿cuál va a ser? Pues el Estado a mí no me sirve. Y como a mí el Estado no me sirve, aparece la izquierda de tercera generación, la izquierda libertaria. El término libertario también va a estar asociado con la izquierda, a esta izquierda. Los libertarios de ahora que también se enuncian como anarcos no tienen nada que ver con estos anarquistas. La anarquía de este periodo tiene su nacer en los bloques sindicales, pero también en los bloques artesanales. Y ya te doy palabra, Sebastián. O espérate, no. Para poder avanzar en este punto de la conversación, sí les voy a pedir que guardemos las preguntas, porque si no, no acabo. Perdón. Entonces, Vale, guardemos Fresco, otras fresco. preguntas. En este bloque, la idea anarquista, ¿qué va a ser? La idea anarquista. ¿Cuánto queda? Se me va a apagar el cel. Yo creo que unos entre 30 y 40 minutos. Y ya. Sí, quiero acabar a 8 y 10, 8 y algo así. Bueno. Bueno, entonces, ¿el modelo de Estado anarquista es cuál? Pues el Estado no debe existir. El Estado se tiene que acabar. Esa es su relación con el Estado. Y aquí, esta es la primera enunciación, que se acuerdan que les decía que varias de estas enunciaciones, pues van a renegar de la división. O sea, los anarquistas no se van a sentir de izquierdas. Porque la diada izquierda y derecha es una diada que se usa en el Estado, para definir el Estado, en democracia, en el marco del capitalismo, en el marco de la modernidad. O sea, para los anarquistas, su proyecto es superar eso, es abolirlo. Pues no superarlo, la palabra es abolirlo, destruirlo. Los círculos anarquistas tienen en su nacer vínculo, pues, con, les decía, sectores trabajadores, sí, pero también muchos sectores artesanales.
Y esto va a explicar algo que va a pasar hasta nuestros días. Las personas enunciadas como anarquistas pues son también muy profundamente individualistas, porque la labor artesanal, por lo general, es una labor individual. El artesano no está en una cadena de producción, no tiene que ver a nadie más. Es él con su taller. Esto también va a dar lugar a que muchos de estos actores también sean artísticos, porque el arte, en muchas ocasiones, también es una creación individual. ¿Existe anarquismo hoy? Sí. De hecho, el anarquismo es muy sexy, es muy atractivo en los círculos artísticos propiamente. Hay una cantidad de literatos que han sido anarquistas. La referencia que aquí se hacía de la rebelión en la granja, pues George Orwell propiamente no es anarquista. Él arranca su camino en el trotskismo, pero al final de sus días se va a terminar volcando por ese camino. Pero en el ánimo de ese tipo de literatura, de las distopías, pues hay que mencionar, por supuesto, a Aldous Huxley, que ese sí fue anarquista toda su vida y que están vivos, aunque por ahí decían que lo habían matado, que había muerto, el señor quizá más famoso, Noam Chomsky, hasta nuestros días. O para los que aquí son de la Nacional, su rector. ¿Mm? Los anarquistas la van a tener un tanto complicada porque los anarquistas, aunque en su fuero interno, personal, decidan votar, participar de procesos, pues los anarquistas no van a armar un partido y van a ir a las elecciones. Y no se van a candidatizar, porque los anarquistas no creen en esto, quieren abolirlo. ¿Dónde se van a participar? En procesos que aunque puedan ser eleccionarios y demás, son considerados como de base, de otro tipo de estructura de poder. Por eso es que tienen de rector en una universidad a un anarquista. Pero ustedes no van a ver a Leopoldo de candidato al Senado. La siguiente gran modulación, empezando también con el contexto, revolución industrial. Entonces, en la revolución industrial, la promesa de valor de las libertades, en sentido estrictamente negativo, o sea que las libertades liberales, pues no se cumplen. Y aparecen entonces dentro del marco liberal concepciones que dicen, no, la libertad tiene una acepción positiva, hay que hacer algo. Está la revolución industrial, clase obrera, hay clases artesanales también. Entonces surgirá esta enunciación que al Estado lo que hay que decirle es, el Estado no es suficiente, el Estado debe acabarse y por eso la consigna anarquista es muy linda, es ni Dios ni Estado. Y hasta cuando lo ejemplan, lo hacen con unas metáforas algo míticas, ¿no? A mí me gusta mucho una de Bakunin que invoca cómo es que Lucifer es echado de los cielos diciéndole a Dios, non servia, no te serviré, porque es mejor ser rey en el infierno que siervo en el cielo. Ah, ese tipo de mitos que arman para argumentar los anarquistas para decir que lo que les raya en general es seguir órdenes y por eso el Estado les hincha las pelotas, como dirían los españoles, ¿no? Pero en ese contexto hay otra suerte de ideas que están también navegando y son ideas que ustedes vinculaban, en efecto, sí, con estas tradiciones, aunque después vamos a ver que van a romperse, que son las ideas vinculadas al socialismo. ¿El socialismo es el antónimo del capitalismo? No. El socialismo es el antónimo del individualismo, pero no del capitalismo. El socialismo, al igual que la izquierda y la derecha, debe ser hablado en plural. Son socialismos. Y dentro de esos socialismos va a haber una ruptura. Van a haber un par de señores barbados que van a decir, todo lo que hasta ahora conocemos del socialismo está por allá en las nubes, sus bases parecen estar más ancladas a los lazos comunitarios que genera la religión, por un lado, porque socialismo, ¿qué es? Socialismo es anteponer, en forma general, la sociedad como bloque y el desarrollo colectivo, compartido, y no individual. Pero la ruptura de estos dos señores barbados es
pues eso está muy bien, pero tenemos que aterrizarlo en forma de que podamos ubicarlo con un método, con unas pautas, con unas etapas. Y desde su visión, entonces, socialismo va a pasar a llamarse socialismo científico, en relación a que es ciencia. Y como es ciencia, tiene un método para ser hecho y tiene una funcionalidad. Y la funcionalidad es esta, ser una transición. El socialismo científico de los Barbados, que ya pongámosles nombres si es que no habían sido detectados, Marx y Engels, el socialismo científico es, sobre todas las cosas, una transición. Una transición entre qué y qué, entre el capitalismo y lo que tenga que venir después. Porque acá entonces aparece otra cosa. Claro, decía, el capitalismo no es, nace siendo de izquierdas. Entonces, en varias de estas enunciaciones definidas, la relación con el capitalismo no es la de que el capitalismo no deba existir, sino es de que el capitalismo debe ser es superado. El capitalismo cumple una función en la historia. Y por eso esa enunciación se está a decir, es que transitar. Es un régimen de transición. ¿Que cómo va a ser? Bueno, eso es parte después de sus diferencias. Y aparecen distintas versiones también de eso. Hasta el punto que en el siglo XX empezamos a llamarlo una cosa que llamamos socialismo real. Y hoy hay una discusión sobre si hay un tipo también, un socialismo con unas particularidades nacionales, o como suele también ser llamado, socialismo de mercado. Bueno. Con eso en mente, esta siguiente generación, que es la llamada generación socialdemócrata, la generación socialdemócrata en principio va a ser influida por el marxismo. Los socialdemócratas de hoy son marxistas, en su vasta mayoría no, pero la socialdemocracia se va a poder partir en tres grandes subgeneraciones. La primera generación va a ser la generación que va a beber propiamente de las enunciaciones marxistas. ¿Cuál es su visión de Estado? Su visión de Estado es que, bueno, partiendo de la enunciación del Estado para los marxistas, que todo Estado en el marxismo es un aparato de dominación de una o varias clases. Todo Estado en el marxismo, independientemente de la forma de gobierno, es siempre una dictadura, porque para los marxistas el concepto de dictadura es un poquito diferente al que usualmente usamos. El concepto que nosotros usualmente usamos de dictadura deriva, entre otras definiciones, de el señor Carl Schmitt, y es un régimen de transición o de no, más bien, un régimen de suspensión constitucional con miras a restablecer un orden que se ve que ha sido mm, enturbado. Las dictaduras en general para nosotros son eso, son una pausa al orden político constitucional vigente con miras a restablecer un orden. Sí, que después la crítica es, oh, se sabe cuándo empiezan, pero no, cuándo terminan. Pero bueno, ya, esos son los tipos de... Pero en el marco marxista, esa no es la definición de dictadura. La definición de dictadura es más clásica, es en el plano romano. Dictadura es dictamen, es orientación de la sociedad. Y por eso los estados, independientemente de la forma de gobierno, son dictaduras. Porque los estados lo que los ve es que representan a quien se hace con ellos para ejercer el poder sobre el resto. ¿Y hacer qué? Su dictamen, su dictadura. ¿Mm? Entonces el modelo de Estado de esa primera generación socialdemócrata, es decir, vamos nosotros a cambiar el sentido de la dictadura del Estado, ¿sí? La diferencia va a ser que como partimos de que como esto todo tiene que pasar, porque el capitalismo tiene que pasar, aparecerá la llamada tesis de la evolución. Y la tesis de la evolución es que el capitalismo no hay que tumbarlo, el capitalismo se va a caer por sí solo, por sus propias contradicciones. Y como se va a caer por sí solo, nosotros somos la prueba de ello. Antes no podíamos votar, ahora sí podemos votar. Antes no podíamos estar en los congresos, ahora sí podemos estar en los congresos. Y eso iba a derivar a que el modelo de la socialdemocracia clásica pensara que donde iba a llegar el socialismo, donde se tenían que hacer las revoluciones, eran en los países más desarrollados del mundo, o sea, en los países altamente capitalistas. Porque por sucesión evolutiva es lo que corresponde.
Tienen por visión y por actor principal al obrero asalariado. Y obrero, sobre todo, es masculino, eso sí hay que decirlo también. Aquí eso no va a entrar mucho de la participación femenina, aunque la clase obrera nace feminizada, ¿no? Y eso dicho por autorías también marxistas. El caso de Hobsbawm lo expresa también así. Bueno, eh, esa primera generación de la socialdemocracia existe al día de hoy. En gran parte no, pero pueden quedar algunos elementos por ahí que van a mutar a, sobre todo lo que conocemos o conoceremos después como los partidos eurocomunistas. Pero ¿qué va a seguir pasándole a esa primera generación socialdemócrata? Esa primera generación socialdemócrata, al estar ubicada en países muy desarrollados, pues la realidad de su contexto es, pues aquí uno puede hacer cosas. Uno aquí puede salir a la calle, puede fundar un periódico, uno aquí puede dar una clase de marxismo y no me van a meter preso en principio, o puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, eso les altera la percepción de la lucha de clases para decir, se puede lograr esto mediante la democracia. Y como se puede lograr esto mediante la democracia, pues no hay necesidad de fomentar otro tipo de procesos. Eventualmente, esa generación va a abandonar la idea de hacer una revolución y al marxismo mismo. Y va a mutar a la segunda generación socialdemócrata que es más relevante en el contexto europeo porque su modelo de Estado ya va a tener un nombre muy claro y ese modelo de Estado se va a llamar Estado del Bienestar. El estado del bienestar nace con distintos tipos. Si ustedes quieren profundizar en esto, pueden leer fundamentalmente dos referencias clásicas, aunque que serían Costa Spin Andersen, los tres grandes modelos del bienestar, y Fernando Filgueira, quien lo adapta para el contexto latinoamericano. Los estados del bienestar que planteaban, pues no estamos en transición. El estado lo vamos a manejar en relación a que es un estado que va a garantizar un catálogo de derechos muy amplio, una economía intervenida, planeada en el marco del capitalismo, y aquí es donde aparecen figuras como el capitalismo humano, el capitalismo responsable, otro capitalismo. Eso todavía juega mucho hoy en enunciaciones presentes, ¿no? Esta forma de socialdemocracia tiene una crisis cuando se termina la Guerra Fría, pero ha tenido una suerte de revivir. Y la tercera generación socialdemócrata, que es la más influyente hasta nuestros días, es la que inauguró el señor Tony Blair y que incluso un presidente colombiano dijo ser parte de ella, el presidente Juan Manuel Santos. La llamada tercera vía. ¿Qué supone? Básicamente, una respuesta al tacherismo y a eso que llamamos neoliberalismo, con un énfasis en la política social, pero ¿en qué política social? En una política social en la cual priorizamos a los más desfavorecidos y aparece el concepto de focalización, como una forma de centrar la discusión entre el excesivo aperturismo y el excesivo estatismo. Modelo de Estado claro, modelo Estado de bienestar. Después, con estas rupturas, bueno, con la primera generación socialdemócrata hay muchos conflictos. Y es donde va a aparecer propiamente otra categoría que no va a querer ser llamada de izquierda. Y esa es lo que vamos a llamar la izquierda comunista. La izquierda comunista, en principio, no va a querer estar en la diada izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque para los comunistas, la diada izquierda y derecha es una diada de la modernidad, del capitalismo, de la democracia burguesa. ¿Quiere decir esto que no participan de ella? Para nada, solo que lo van a hacer con un criterio diferente en ocasiones cuando deciden participar en elecciones. La generación comunista definida, ¿cuál es en cuanto al Estado? El Estado es la conquista de una transición, o sea, hacer el socialismo como transición, pero con un diferente. Las izquierdas formalmente llamadas como comunistas, en diferencia a la izquierda socialdemócrata de primera generación, van a partir de la idea de que los procesos de transformación social no necesariamente tienen que hacerse en el mundo más desarrollado.
Pues Lenin, la idea es, hay que atacar el eslabón más débil de la cadena en la economía global. Y pues es este país donde hay una gente que todavía parece monarca y hay un sistema altamente atrasado. No hay capitalismo. ¿Qué pasa? Le toca a esa nueva alianza de clases y aparece que hay un nuevo sector que entraría con ellos, no solo los trabajadores, sino el campesinado, y de ahí la explicación de por qué el signo del comunismo es una hoz y un martillo para representar la Alianza Obrero Campesina, eh, pues deben liderar y hacer todas las etapas. Hay un punto intermedio entre ellos y serán lo que llamaremos los trotskistas. ¿Por qué? Porque los trotskistas no les va a gustar mucho eso de la Alianza Obrero Campesina, pero aparte su diferendo va a estar en la idea de lo planetario del proceso. Ahora, aquí otra acotación. Aunque los partidos y esta forma de izquierda se llame comunista, y hay lugares del mundo al día de hoy que son gobernados por un partido comunista, en específico 5 estados, 4 de ellos ubicados en Asia, pues el comunismo ni existe ni ha existido. Y para dañarle la propaganda a mucha gente y lamentablemente los sueños a muchos otros, eso es así. No existe ni ha existido. Pero ¿por qué no existe ni ha existido? Porque ontológicamente el comunismo lo que supone es una sociedad sin clases sociales y sin Estado. Y pues eso no está en ninguna parte. Fronteras, el mundo sigue demarcado por fronteras. Ejércitos, el mundo sigue demarcado por ejércitos. Y clases sociales, por supuesto. Si no, pues no habría proyectos de partidos que se adjudican la representación de una clase o de varias clases. Incluso en el enunciado de esta gente. Bueno. Y el segundo idea por la cual puede ser, hay que decir eso, no solo eso, que estos partidos se llaman comunistas porque tienen por horizonte el comunismo. ¿Sabrán ellos cuándo llegará? Ninguno de ellos vivirá para eso. Ninguno de nosotros vivirá para eso, quizá. No sé. Pero la otra razón es porque hay también siempre una disonía en los conceptos en cuanto a nombres y a veces puestas en prácticas, ¿no? Piensen ustedes, hay un partido que se llama Centro Democrático, pero ¿será de centro? Democrático sí creo que puede ser hasta cierto grado, pero de centro no es que no sea. O, bueno, o hay estados que se llaman repúblicas democráticas. ¿Son democráticas? Bueno, esta versión definida tiene ese quit y tiene otra última modulación, que es la versión asiática, que en términos de izquierdas definidas es la más importante. Porque les dije ahorita, de los partidos comunistas que gobiernan el mundo, 4 quedan en Asia, empezando por el de la potencia en ascenso, la República Popular China. Aquí hay un nuevo molde en la idea de definición, de proyecto definido, porque estos son todavía las izquierdas definidas. Y el proyecto definido es que esta es una idea que parte está pensado para lugares del mundo que sean colonias, neocolonias, y su propuesta definida es más etapas en el proceso. Ya no es solo que se puede hacer en zonas muy atrasadas, sino que el canon valorativo es esa idea de nueva democracia que van a decir los maoístas principalmente. Y una vez realizado eso, viene la versión de Deng Xiaoping que dice, uy, pero esta China nuestra que es muy admirada, pues no ha solucionado el problema de la pobreza. El socialismo no es pobreza. El socialismo, enriquecerse es glorioso. Y dirá, pues hagamos un experimento social, porque pues a la final el socialismo en términos marxistas lo que es instrumentalizar el capitalismo a favor de la clase obrera, porque es un régimen de transición. Se construye sobre las bases de eso. Fotos para referenciar algunos liderazgos definidos en el mundo. Colombia, Allende, quizás el último socialdemócrata de primera generación. Tony Blair, socialdemócrata de tercera. Maximiliano Robespierre, jacobino. Bueno, las jetas de los marxistas, leninistas, maoístas. Nadezhda Kuzkaya,
y Tomás Cipriano de Mosquera para el casco. Bueno, ¿qué pasa a nivel histórico? Cuando se cae la Unión Soviética y en China se da el proceso de reforma y apertura, la izquierda definida tiene una debacle en su definición, los proyectos terminan siendo marginales y damos el giro a armar sobre todo coaliciones. El origen social dejan de ser los círculos trabajadores, los movimientos sociales reivindicativos de algún tipo, sino más bien vienen a ser ONGs, viene a priorizarse, dicen algunos, yo este argumento no lo comparto del todo, esto lo aclaro aquí, pero generalmente esto se presenta en términos de que la agenda de las izquierdas definidas o viejas izquierdas es una agenda mayoritariamente económica y que lo que va a hacer el giro con las que vienen es que entran temas no puramente económicos, como el medio ambiente, las diferencias sexogenéricas y demás. Yo eso no lo comparto por una cuestión, una comprobación empírica, porque lo que vamos a llamar izquierdas indefinidas están plagados de casos de ser igual de machistas que los acusados de las definidas. Y para la muestra, nuestro presidente. Gustavo Petro es súper ecléctico. Todos los días invoca un autor diferente, una versión de Estado diferente, que por eso es indefinido ¿no? Y por eso gobierna como gobierna. Pero en esa relación de él con los movimientos de mujeres, pues vean los embajadores que ha propuesto, vean las amistades que favorece. Pues en esto, pues la verdad, la parlamentaria Jennifer ha hecho un buen trabajo de denuncia y otras figuras. Pero no, pero salgamos de Colombia. O sea, Evo Morales en manifestaciones contra los transgénicos, su alegato era decir, los transgénicos los tenemos que oponer porque esas pechugas injertadas están volviendo homosexual a los hombres. Lo pueden buscar, es cierto. Rafael Correa, también socialmente, nada que ver con esas cosas. Él decía, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, los matrimonios del mismo sexo, eso a mí no me cuadra. Entonces, fundamentalmente la izquierda indefinida se va a fundar en el detritus, es decir, en los desechos de la izquierda definida. Y a razón de eso es que los partidos que van a aparecer son partidos que son colchas de retazos obligados a sobrevivir y a dirimir las diferencias históricas mediante formulaciones programáticas muy amplias, que poco dicen para que todos puedan estar de acuerdo. Porque si no, van a terminar peleando, como hacían el chiste ahorita, de si el nombre, si no sé qué. Bueno, acá es más duro. Por eso es que cuando uno mira el actual ideario del pacto, pues no dice cosas que uno, con las que uno no puede estar de acuerdo. Pero si uno empieza a profundizar en cada una de ellas, puede haber sectores que se rompan después entre sí. Y esta es la izquierda realmente existente hoy. Una izquierda que no tiene un proyecto único definido. Y por eso es tan conflictiva hacia adentro y hacia afuera. Quiere tomar de varias partes. No tiene un proyecto de Estado. Y también está claramente más anclada a lo que es la nuez del asunto. Y volvamos a nuestra primera imagen. La izquierda y la derecha son caras de un sistema. Y ese sistema es el sistema que impera hoy. Rápidamente con las derechas. Las derechas dijimos que se pueden clasificar en alineadas o no alineadas, o tradicionales o no tradicionales. Es lo mismo. ¿Alineados con qué? Desde la perspectiva histórica, pues el alineamiento está dado en unión, trono y altar y rescajos del viejo régimen. Entonces van a ser derechas tradicionales todas aquellas que tengan alguna relación con el viejo régimen. Con el viejo régimen, o sea, con la monarquía o el feudalismo.
Pero un momento. Y ahí entonces aparecen otras rotulaciones. Las derechas no tradicionales son las que ya no tengan que ver con eso. Y estas son las realmente existentes. Las que ya no tienen que ver con alguna idea premoderna. Entonces, la primera derecha en nacer, la derecha girondina, la derecha reaccionaria, pues su proyecto político es definido, es decir, pues yo me opongo a que se destruyan las monarquías, yo me opongo a la separación del trono y la iglesia, por tanto soy confesional. El liberalismo va a mutar y en el mundo anglosajón, cuando se consolida, la diferencia de los liberales va a ser entre liberales, entre matices, entre racionales y razonables. La vieja discusión entre Edmund Burke y Thomas Paine. ¿Qué es lo que se vuelve conservativo o relacionado a lo viejo? Bueno, básicamente ahí la discusión sí va a ser económica. Los liberales que van a favorecer el proteccionismo van a pasar a ser la primera derecha liberal. No obstante, esta derecha liberal también va a mutar y va a mutar posicionándose en el otro lado, en la no tradicional. Y es de donde va a surgir lo que hoy conocemos como libertarismo. Y hay una cosa ahí que les va a sonar muy curiosa. En lo tradicional, que derecha socialista. Las derechas socialistas son del tipo Otto von Bismarck. Es el epítome de esa forma de entenderlo. ¿Por qué? Porque supone desde el Estado proscribir partidos y demás sobre la base de apaciguar climas social, conflictos sociales con una noción colectiva y no individual. El caso de el seguro social bismarquino. Y aquí vean que María Fernanda Cabal puede tener algo de razón. El fascismo como tal no va a ser ni derecha ni de izquierda en términos tradicionales. El fascismo inaugura la primera forma de derecha que no tiene nada que ver con el viejo régimen. El fascismo porque va a estar entonces a la derecha. Va a estar a la derecha porque los fascismos son particularistas. ¿Y en qué se expresa ese particularismo? En su modelo de Estado. Los estados fascistas son etnoestados, no estados nacionales, no estados republicanos. Crean estados sobre la base de la raza y son aliberales. Los fascismos reaccionan al liberalismo. ¿Y qué oponen al liberalismo? Bueno, en la estructura parlamentaria, los fascismos cierran los parlamentos para generar corporativismos. Las empresas directamente y gremios representadas y no los partidos políticos. Aunque se invoque mucho, yo temo decirles que el fascismo sí tiene una defunción histórica. El fascismo murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que llamaremos después la extrema derecha contemporánea tiene elementos que hacen ruido y que suenan a esto, pero no son fascistas. ¿Por qué el fascismo histórico no está vinculado en lo económico con ninguna noción liberal? Ay, yo te doy comida. Eh, no, comida, no, ya salimos. Eh, Estas derechas son donde aparecen entonces para tratar de definirlas conceptos que las relacionen con lo viejo, como el que decíamos, como paleoconservador, neoconservador. Es traer a nuevo contexto ideas de jerarquización, particularismo, reacción. Sin embargo, al igual que lo anterior, hacen parte del paquete del sistema en el que estamos. Algunas figuras. Y para no, por hoy, dejamos hasta ahí, para poder dar algún espacio corto de preguntas. Creo que igual ya nos hemos extendido mucho.
Sí. Mandy. Pues así como por encimita, su merced, ¿cómo definiría una idea de centro? Perdón, perdón. ¿Cómo definiría su ¡Hijo merced de una idea puta! de centro? Perdón, uno pelea canina. Ahora sí. Es lo malo Ok, de ok. tener 12 patas por las cuales responder. Pues según lo que su merced ha explicado, ¿usted cómo interpretaría una idea de centro en la actualidad? ¿Cómo interpreto otra vez? ¿Cómo interpretaría esa ideología del centro en la actualidad? ¿Cómo lo interpretaría su merced? ¿Cómo lo explicaría? Bueno, muy bien. El centro únicamente existe en el primer molde analítico que vimos. En el resto de formas analíticas, el centro no existe. ¿Por qué? Porque en el primer molde, el modelo de brújula política, es en el único modelo en el que el centro aparece en tanto que es una ubicación dentro del plano, por tanto es posible. Y el deseable, de hecho, es acercarse a él. Para salir electo, para ganar las elecciones, desde la perspectiva de ese molde, el centro es el lugar deseable. Porque supone, dentro del marco de que la democracia es un modelo en el que todos tienen que ceder un poco para poder dar orden, pues el centro supone que todos cedemos tanto y por eso es el lugar deseable. El centro se define solo desde ese modelo. En los otros modelos, el centro no existe. En los otros modelos, lo que importa en las tipologías es o la identidad que se tiene o no con uno, la parte sociológica, o, como decíamos, qué idea clara tienen o cómo van modulando las definiciones generales y los momentos históricos en los que surgen. El centro no existe en ellas. Aunque, por esto y ahora sí terminaría esa respuesta, hay casos curiosos, de hecho, en las que se ha invocado el centro. En la Unión Soviética, por ejemplo, en las discusiones del partido, Stalin se posicionaba a sí mismo como el centro en las distintas tendencias o facciones del partido, sobre la idea de que en el esquema de centralismo democrático, que es la morfología general de los partidos comunistas y que es replicada a los estados gobernados por este tipo de partidos, eh, ese rol de centro lo dicta el ser el que recoge todas las discusiones y él en tanto secretario general representaba el centro y así lo expresaría que debería ser el centro. Es como la única forma en la que aparece una alusión a centro en algún otro modelo, pero analíticamente ni en la enunciación sociológica ni en la enunciación histórica es posible hablar del centro. Eh, Sebastián Núñez. Qué pena, yo te interrumpo ahí. O sea, tú podrías decir que si nosotros como humanidad podríamos generar un modelo enfocado en el centro, donde se construya desde esos diferentes puntos de vista, ¿tú crees que se puede ser, digamos, un camino como una base fundamental para construir desde esa diferencia, obviamente? Porque yo creo que esos sesgos son los que no nos permiten de pronto avanzar en conjunto, que es lo que yo pienso que es una sociedad se construye de mejor manera, ¿no? Pues ¿O qué digamos piensa que su merced? el ideal democrático va para ese punto. De lo que yo sí soy, la verdad, muy escéptico, es que la democracia logre cumplir ese cometido, porque la democracia igual no es un fin en sí mismo. La democracia es un medio. Y es un medio para garantizar una estructura de poder en un momento determinado. Y esa ideación que podemos tener incluso de centro puede terminar jugando a cierta forma a hacer más digerible el poder de unos cuantos, en tanto que pues nadie va a quedar contento, pero entonces si nadie está contento, pues también, entonces nada parecía que se pudiera cambiar. Entonces no soy muy acorde, pero el ideal democrático sí es ese. Y en el ideal democrático lo que se favorece sí son las enunciaciones de centro.
Y por eso en el ideal democrático, los partidos competitivos no son los que están ubicados a los extremos, sino los que se ubican en los centros. Entonces, la izquierda competitiva es la que se presenta como centro izquierda. La derecha competitiva es la centro derecha. Vale, vale, muchas gracias. Y bueno, ¿qué? Alcanzamos a tomar dos preguntas más y cerramos lo que me digan. Sí, está Ya puedo hacer perfecto. mi pregunta. ¿Puedo hacer mi pregunta de una vez o...? Claro. Ah, ok, ok. Yo sí tengo una pregunta más enfocada hacia un área del anarquismo que me resulta muy chistosa, el anarcocapitalista. Mi pregunta es si el anarcocapitalista representa una corriente ideológica constante, o sea, que tenga una propuesta de sociedad basada en el mercado absoluto, o más bien es una postura individualista que no tiene un mayor fin que es no aceptar a los límites de su libertad personal. O sea, ¿existe el anarcocapitalista o es básicamente un individualista que está confundido? Bueno, eso se puede contestar de dos formas. En el plano de la teoría económica, eso que hoy llamamos anarcocapitalismo y libertarismo es muy chévere porque los anarcocapitalistas, los libertarios, son marginales en la teoría económica. Porque la teoría económica estándar hoy acepta uno, que el mercado falla. Dos, el canon económico plantea que la economía es una ciencia, entonces en tanto es autónoma de la política. Los libertarios rompen con la idea de que la economía no sea política y por eso, pues, los libertarios generalmente aparecen como candidatos y reconocen de que la economía es política. Eso los puede acercar a enunciaciones incluso críticas dentro de la teoría económica. Pero no hacen parte del canon, aunque en el canon se construye sobre una especie de fundamentalismo de mercado. O sea, la economía como ciencia, aunque reconozca sí que los mercados pueden fallar, todas las orientaciones, las recomendaciones de los economistas más tradicionales tienden a favorecer que el mercado puede fallar, pero por lo general no es que falle, o cuando falla es que es lo raro, ¿sí? Y por eso ahí hay que hacer algo. Para este tipo de enunciaciones libertarias, eso no es viable pensarlo. Aun cuando compartan que el mercado es el fundamento principal de la sociedad y ahí están cercanos. En la otra parte de esta respuesta, que es la que nos interesaría más a nosotros, que es la política, en efecto sí parten de una base individual y tienen su raíz en el liberalismo clásico. Pero lo que los va a romper con el liberalismo clásico y los va a romper con la tradición, si se quiere, de izquierdas del liberalismo, es que al ser tan marginales, van a recurrir a aliarse para hacer política con sectores que no son per se liberales. Y es lo que pasa cuando Murray Rothbard le recomienda a todos los libertarios, pues hombre, hay que juntarse con la gente que también es igual de indeseable que nosotros. ¿Y quiénes son esos? Los evangélicos. Como esa es la gente con la que tenemos que reunirnos, porque ellos tienen una base organizativa. Eh, y por eso terminan teniendo conductas que, aun cuando ellos se presentan como liberales, pues no son eran liberales, porque favorecen la lucha, la negativa contra los derechos reproductivos, que son una cuestión individual. No, no es que sean individualistas confundidos, sino que su individualismo es un individualismo pensado única y exclusivamente en la noción más simple del individualismo, y es la economía de dejar hacer y dejar pasar. Por eso los autores libertarios incluso llegan a sostener en algunos momentos que hay procesos políticos que pueden ser catalogados como dictaduras liberales. Esa es la denunciación que, por ejemplo, la valoración que para Friedrich von Mises le refería la dictadura de Pinochet. Lo anarquista ahí es una apropiación puramente terminológica, de decir, no queremos el Estado, pero no queremos el Estado en el sentido del anarquista
libertario clásico que es para generar un desarrollo individual pero en colectivo. El anarcocapitalista cree que esa libertad, que es libertad económica fundamentalmente, se da porque el Estado, si no existe el Estado, yo puedo vender y comprar todo lo que quiera. Y en efecto, así termina siendo. Reduciéndolo al absurdo, pues recordemos los ejemplos que Milei incluso usaba en campaña, ¿no? De que por qué no vendíamos órganos, de que por qué no puedo yo mutilarme y vender mi cuerpo. Listo, listo. Gracias. No, de nada. Bueno, yo creo que ya podemos dejarlo ahí.